Ya, entonces estamos viendo lo que son los sistemas tipográficos o las unidades de medidas tipográficas, ¿sí? A ver, y ahí continúa con eso. Ahí ese trozo. Después les doy tiempo para que lo termine, ¿ya? Quiero que se concentren acá, concéntrense acá. Como habíamos visto la semana pasada, vimos que el sistema Adobe tiene un sistema de medida tipográfica, ¿sí o no? ¿Cuánto equivalía a una pica en milímetros? Un punto, perdón, en milímetros. 0.053. 0.53. Ya. Y 12 puntos nos daba igual a una pica. ¿Y una pica en milímetros cuánto medía? Multiplica 0.353 por 12. 4.233, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Quiero hablarles acerca de para qué sirve esta parte, ¿ya? A ver chicos, concentrados. Saquen sus hojitas, sus cuadernitos, ¿sí? También lo que has traído, anda revisándolo. Revísalo a ver si está correcto. Si tienes algún aporte más que hacer, sería interesante. Siempre hay cosas nuevas que se consiguen. Por favor, abran la puertita. Alguien, compadézcase. ¿Ah? ¿Según qué? Claro, antiguamente, bacán. Veo que han investigado. Excelente, me encanta. Por si acaso les di este archivito que era tipometría. Si estaba vacío, cuando lo abriste no había nada, tenías que activar los ojitos. Y al activar los ojitos ahí comenzabas a ver pues ¿ya? Si no tienen, están en modo oculto. Pasa ahí. ¿Ya? Recuerda también una cosa, que este tablero que te di, ¿para qué servía? Estas medidas, unidades de medidas, ¿para qué servían? Para carteles señalética, ¿sí o no? Sí. Señalética, ¿qué significa? Avisos de gran impacto, como avenidas, nombres de avenidas, zonas de peligro, posicionamiento del metropolitano, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente las señaléticas están puestas a distancias, ¿ok? Las señaléticas también pueden estar puestas en los postes. Entonces, si más o menos calculas la distancia de cuánto es el rango de visibilidad, se basa en esto. ¿Ok? El mínimo y el máximo. Obviamente una señalética generalmente se trabaja en altas, o sea, en letras mayúsculas. Es por eso que tiene, por ejemplo, distancia de 5 metros, el mínimo 7 y el recomendable 14. Eso también ya lo habíamos visto. ¿Ok? Ahora, también vimos esto de acá. También vimos esto de acá en tipometría. Vanessa, ya lo veías. Me late que era, pensaba que era las 9 y ahora sí, ¿no? Realmente era las 9. No, las 10 era. Bueno, sí, las 10. Ah, bueno, todo ya. Ya, miren, entonces hablábamos que tipometría, en sí tipometría ¿cómo se llama? Son unidades de medida que nos van a poder ayudar a medir tanto el alto como el ancho del texto. A ver chicos, acá. Tanto el alto como el ancho del texto, pero por ejemplo cuando nosotros abrimos Illustrator o abrimos InDesign, tenemos esta unidad de medida. Un punto es igual a 0.353 milímetros. Lo demostramos. Si nosotros tenemos 12 puntos, nos forma una pica automáticamente. Es como decir, 12 manzanitas, ¿qué nos hace? Una docena, ¿sí o no? ¿Ya? Hablando en unidades básicas, 12 manzanitas nos hace una docena. En lo que es unidades métricas de tipografía, 12 puntitos la llamamos una pica. ¿Ok? Y obviamente los 12 puntos, ¿cuánto van a medir? 4.23, que es la multiplicación de 0.353 por 12.
¿Ok? Eso vimos en la clase pasada y hicimos las conversiones básicas. Pero ¿de dónde sale todo eso? Pues sale de esto. Primero el concepto, los sistemas de medición tipográfica. ¿Para qué sirve la tipometría? Son sistemas de medición tipográfica. Se usan desde la época de Gutenberg, un poquito más adelante, con lo cual ellos trataban de poder medir los espacios en una hoja. Porque me imagino cuando ellos comenzaron a hacer sus tipos móviles, se dan cuenta que en algún momento la letra iba a salirse de la hoja. Entonces dijeron, no, tenemos que hacer un cuadro de mediciones tipográficas, ¿no? Entonces, hoy en día también se utiliza pues para medir los anchos de las letras y también se utiliza para medir las columnas y las imágenes. Por ejemplo, lo más clásico para utilizar es por ejemplo, en periódicos, ¿ok? ¿Cuántas columnas ven acá? 1, 2, 3, 4 y esta aparece 5. Pero realmente acá hay 2 columnas, pero están unidas. 6 columnas. El comercio trabaja con un modo de 5, 4 o 6 columnas. ¿Ok? Y en las 5, 4 o 6 columnas diagrama todo su texto. Obviamente tiene el texto superior o texto de display, que le dicen en algunos casos texto de subtítulo y texto de masa. A toda esta área de acá, que ven que hay ritmo, se dan cuenta que hay un ritmo en la letra, no hay letras más abiertas ni más cerradas, se le dice la masa tipográfica o la mancha tipográfica. ¿Ok? ¿Y qué le va a permitir una buena coloración de una masa tipográfica? Pues le va a permitir generar un ritmo, belleza y que el lector no se canse. Porque si la masa tipográfica no estuviera bien planteada, genera que el lector se aburre. Y si se aburre el lector, imagínense que leyendo el comercio la gente se aburre por un problema visual, dejarían de comprar. Y si dejan de comprar, bajan los precios. Obviamente comienzan a haber despidos. Entonces hay un gran problema también, digamos, en todo lo que es su planteamiento de ideas. Aparte, por ejemplo, tenemos acá lo que es el Publimetro. Publimetro también trabaja con 1, 2, 3, 4, 5 y una columna a color de fondo. ¿Ok? Entonces, vean que todo lo que es la tipometría se va a basar en esto. No solamente en eso, sino también en la estructura y el diseño. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, ¿cómo llegamos a eso? Fue por algo muy importante. Vamos un poquito a hablar atrás. El primero que trata de hacer estos estudios de tipometría es el Fournier, en el año 1733, francés. Los franceses, los alemanes siempre han sido muy locos por estas partes. Entonces, ¿él qué es lo que hace? Como les dije en la clase pasada, imagínense que acá, en este... Ya, a ver, préstame por arriba. Imagínense que este es un tipo móvil, un tipo de fierrito, ¿ok? Entonces, él tiene este tipo de fierro y dice, pero ¿cómo puedo medirlo? ¿Cómo puedo medir el alto y el ancho? Y agarra rápidamente, lo divide en 9 partes, ¿ok? Y una de las partes de las 9 mediciones le va a decir que es un punto. Entonces, cuando él mide esa partecita pequeña, que le denomina punto, se va a dar cuenta que es igual a 0.35 milímetros. ¿Ok? Basta. Se va a dar cuenta que la décima o la unidad pequeña, la unidad mínima de su división de 9 partes, va a tener igual a 0.35 milímetros. ¿Ok? Y cuando hace una medición de 12 puntitos, va a llamarle a esa reunión de 12 puntos un cícero. ¿Y un cícero cuánto va a medir? 4.2 milímetros. Ahora, a este sistema de Fournier se le conoce hoy en día como el sistema métrico decimal. ¿Ok? En algunos países todavía es muy utilizado. Hay algunos sistemas que ya han quedado y ya han muerto, como lo vamos a ver ahorita. ¿Ok? ¿Dónde se utilizó esto? Pues se utiliza en Holanda, se utiliza en Checoslovaquia, generalmente en la zona central de Europa. Después, en 1760, este personaje es muy importante, Didot, o Didot, como quiero decirle, Francia. También hace su medición de 9 cuadritos diferentes y se da cuenta que su punto no va a medir 0.3, sino va a medir 0.3576 milímetros. ¿Ok? Hace un cambio. ¿Ok? En algunos casos, algunas páginas web lo redondean. ¿Ya? Algunas páginas web lo redondean. Si lo tienen, como lo han dejado, déjenlo, no se preocupen, no ¿ya? Ahora, cuando él reúne 12 puntos, lo llama un cícero, que es 4.51. Cuando reúne 6 cíceros, le pone esta nomenclatura. Un pie de rey. ¿Por qué le pone un pie de rey? Porque el rey tenía esa patota de 2 centímetros. 2 centímetros, un piecito de rey. Lo nombra en honor al rey.
¿Ok? Antiguamente, para, digamos, que algo tenga empuje, real, se levante, pues lo nombraban en modo de rey. ¿Ok? Entonces se da cuenta que 6 cíceros es igual a una pulgada de pie de rey. Se le dice una pulgada de pie de rey, no solamente una pulgada de pie de rey. Y 12 pulgadas de pie de rey, ¿ok? Te da a un pie de rey total, que es 34.486 centímetros. ¿Ok? Y eso es una conversión completamente alucinante de este señor, Didot, que fue adoptada en Alemania, España, la parte centro-oeste de Europa, ¿ok? Italia y Australia. Pero este sistema de acá, este sistemita de acá, muere. Como él muere también en el tiempo, también muere. ¿Por qué? Porque ha reemplazado por otro sistema más. El año 1878, en los Estados Unidos ya existe con el sistema anglosajón. ¿Ok? El sistema anglosajón trabaja con lo que es un punto a 0.352 milímetros. ¿Ok? Esos, ¿cómo se llama? Si tú reúnes 12 puntitos, te va a dar una pica que es 4.233. Siguen bajando 6 cíceros, es igual a una pulgada inglesa, que es 2.54. Y de ahí sale la medida de una pulgada. ¿Ok? ¿Cuánto mide una pulgada? 2.54, que es la pulgada inglesa. ¿Ok? Y una pulgada es igual a 6 picas, que en el sistema ya de medición es igual a 72 puntos. 12 pulgadas es igual a un pie, que es igual a 30.48. ¿Se acuerdan que les dije que averigüen sobre el sistema PostScript? ¿Alguien lo averiguó? A ver, ¿qué me dice sobre el sistema PostScript? Ya, bueno. Ya, pero ¿cuál es su unidad de medida? Pues no sean vivos. Ya, pero ¿cuál es su unidad de milímetros? Es este de acá. El sistema PostScript se adapta al sistema anglosajón. Y es por eso que el sistema anglosajón desde 1878 hasta el día de hoy vive en el sistema PostScript. Pero profesor, cuando nosotros vemos en Adobe es 0.353. Mira, es 0.353. Pero en el anglosajón es 0.3527. Lo redondea. Y abajo también lo redondea. ¿Ok? Entonces, el sistema que tienen en Illustrator que hemos visto la semana pasada se basa al sistema anglosajón. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros hagamos mediciones, vamos a trabajar con este sistema. Así que, por si acaso, apúntalo bien este sistemita. Tengo en tu mente, tengo en tu cabecita. Angloamericano o anglosajón es lo mismo. Es lo mismo. Hasta esa parte sí hemos llegado, sí han investigado, ¿no, chicos? ¿Alguien tiene algún aporte que hacer? ¿Algún aporte que hacer alguien? ¿Alguna persona tiene un aporte que hacer? Tal vez, profesor, aparte de eso, encontré otro sistema más por ahí, o le falta algo. ¿Ya? ¿El sistema europeo qué decía? Al sistema europeo se le conoce también como el sistema de Didot. ¿Ya? Ah, disculpen, ahí está. Voy a dejarlo ahí, a ver. Al sistema europeo se le conoce también como el sistema de Didot. Ese es el sistema métrico decimal que le conocen. ¿Ya? El primerito que les digo. ¿Ya? A ver, por si acaso, ¿cuánto tiempo bien? Mis amigas cuando llegaban estaban bajado aquí cuando... Las únicas despistadas, ¿cierto? Mis amigas pequeñas para trabajar. Las únicas despistadas. Quiero ir a trabajar. ¿Cómo nos sale la tortuga veloz? Ya deben traer un peso. ¿La tortuga veloz? Ah, no.
luego, no, ese es de turno 8. Oye, te levanté. Te llevé a un No es cierto lo que dije. Ya, entonces, no te olvides, cuando más hoy en día, ¿en qué se trabaja más en el mercado? Se trabaja en puntos y se trabaja en picas, ¿ok? Se trabaja en puntos y se trabaja en picas. Es por eso que la clase pasada, un ratito, disculpen, voy a hacer un pequeño cambio. La clase pasada de lo sí, ¿ok? Que es lo mismo que están viendo, pero un poquito más condensado, ya en un sistema más moderno. Un punto es igual a 0.353 por el sistema de redondeo. Una pica nos va a dar igual a 12 puntos y 12 puntos nos va a dar igual a 4.236 milímetros. ¿Ok? Quiero que replanteen algo en su cabecita cuando hablamos ya de tipografía, cuando hablamos ya de diagramación o principios de diagramación. Olvídense de los centímetros. No piensen en centímetros. El peor error en este punto es tratar de pensar todo en centímetros o en milímetros. El asunto es pensar en puntos y en picas. Yo sé que un punto obviamente es igual a 0.353 milímetros. Pero si reúno 12 puntos voy a tener siempre una pica. ¿Ok? Entonces si piensan en puntos y en picas, más que en centímetros y milímetros, les va a ser más fácil el desarrollo. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con esto? Todas las letras, todas las tipografías que existen en el mercado tienen un factor de línea, se le dice. El factor de línea que le va a permitir saber cuánto por ancho entra, digamos, de caracteres en un cajetín. Un cajetín es un cuadrado donde tú depositas tu texto. ¿Ok? Tal como lo ven, por ejemplo, acá. Tal como lo vemos acá. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Miren, quiero que vean algo. Desde la entrada hasta la salida hay ritmo y no queda hueco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque han medido primero el área del cajetín, el tamaño del texto y el factor de conversión tipográfica. Con eso, ¿qué permite? Que no existan huecos al final. Una mala diagramación es cuando esta zona queda hueca o por acá queda hueco o queda muy abierta la letra. ¿Ok? Que esos aspectos también se van a ver el próximo ciclo con el curso de diagramación. ¿Ok? Que lo van a llevar con el profesor Valle. No, sí, nada que no. ¿Ya? Ahora, pero antes de ver esto, hasta esta parte, ¿tienen alguna duda? Todavía estamos viendo los cálculos de conversión. Hemos hecho todavía un supercálculo matemático todavía. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? En sí solamente es puro dato ahorita, ¿sí o no? Puro dato. Ok. Antes de poder entrar a esa parte, quiero explicarles algo que es muy importante. Porque el día jueves ya estamos entrando con esa parte de las conversiones y todo lo demás. El viernes, perdón. Quiero ser incisivo en esta parte, chicos. A ver. Recuerden que para poder medir un cuerpo tipográfico, siempre va a ser desde la media ascendente hasta la media descendente. O sea, todo completo. No se mide solamente la alta. Se mide todo completo para poder saber el tamaño de una letra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una letra, digamos, un cuerpo tipográfico es aquel que abarca desde las altas, las ascendentes, hasta las bajas y las descendentes del todo. ¿Ok? Eso es muy importante saber. Entonces, cuando hagamos algún cálculo y yo te diga, mide el cuerpo tipográfico de tal ejercicio, no vas a medir solamente la alta, sino vas a medir desde el tope del ascendente o la media ascendente hasta el tope de la media descendente para poder hacer su conversión. ¿Ya? Ahora, quiero hablar un poquito de esta parte, de lo que es trazo y modulación. Como ya estamos en sectores digitales, no puedo dejar pasar esto. Lo que es el trazo y modulación. Cuando se crean las letras para los procesos digitales, obviamente son basados primero en la caligrafía. ¿Cómo se articuló la letra? Primero fue palabra, después fue escritura. En la escritura nació la caligrafía. De la caligrafía nace la expresión artística que es el lettering.
y después del lettering va a ser la tipografía digital. ¿Ok? Entonces, esos procesos han pasado con el paso de los siglos. Que obviamente en toda la parte de la primera unidad hemos visto todo lo que eran los procesos manuales. ¿Por qué? Para que puedan entender cómo la letra se procesa. Y se procesó con el paso de los años, con el paso de los milenios. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hablamos de letras, tenemos las letras rectas. Estas letras rectas, ¿cómo se les conoce? Palo seco o sin serif o sans serif, ¿sí o no? Sans serif o sin serif. Y cuando tenemos letras que tienen remates o serifas, se les conoce con serif, ¿sí o no? O modelo de colillas. ¿Ok? Pero ahora, profesor, si existe modelo de colillas, ya sé que existe, entonces, pero ¿para qué más? Porque no solamente el modelo de colillas te va a determinar eso, sino también te va a determinar un ángulo de inclinación, ¿ok? Te va a determinar un ángulo de inclinación y te va a determinar de qué tipo de familia viene. Dentro de las familias rectas tenemos varios modelos. Dentro de las serifas con trazo recto tenemos varios modelos. Dentro de las serifas, estilos inclinados, o esto se le conoce como estilo carpa, esta colilla así con bajada, se le dice estilo carpa, tenemos también varias familias. Pero todo va a depender de qué? De la inclinación y del tipo de ducto con el que fue creado por la caligrafía. Y después ya en el proceso digital ya fue trabajado, ¿ok? Ahora, hay una clasificación, esta clasificación por si acaso es súper moderna, esta clasificación me la he conseguido del último Bienal de Tipografía que se celebró este año en la Toulouse-Lautrec. ¿Ok? La Bienal, ¿qué es lo que dice? Que existen diferentes clasificaciones de tipografías. ¿Ok? ¿Qué van a ser? Las únicas, las básicas, las seriales y las multidimensionales. Las únicas es cuando, por ejemplo, yo tengo una tipografía que me la bajo de internet y no tiene, o sea, es regular. No tiene su negrita, no tiene su inclinada, no tiene su ultrabold o su light. Es simple. ¿Ok? No tiene ni negras, ni blancas, ni nada. Solamente es simple. La básica, el modelo básico va a incluir su modelo regular, su modelo, digamos, delgado, su modelo itálico, su modelo negrito, su modelo ultra negrito, o sea, grueso y ultra grueso, y también va a entrar en lo que es la parte de las ornamentaciones de las mayúsculas, o sea, colillas para las mayúsculas y otros arreglos finales. Lo que es el modo serial, chicos, lo que es el modo serial también incluye lo mismo, pero aparte también tiene otras variaciones en las serifas, al momento de las inclinaciones. Como ven este modelo, por ejemplo. Tiene sus mayúsculas en itálicas y rectas, ¿ok? Tiene sus mayúsculas con serifa y sin serifa, y con sus tres modelos. O sea, una misma letra puede ser recta, serifa clásica y serifa, digamos, moderna, ¿ok? A eso se le dice un estilo serial. Y las que son multidimensionales son aquellas que puedes utilizarla no solamente para este formato de escritura española o angloamericana, sino también para otros idiomas, como pueden ser los idiomas alemanes, portugueses, árabes y otros idiomas más, que sí existen, son las multidimensionales. Entonces, cuando nosotros vamos a un portal web para bajar las letras, cuando nosotros... Ya, a ver chicos, sigo. Ya, a ver, sigo. ¿Dónde estaba? Acá. Cuando nosotros bajamos una fuente, a ver, díganme un nombre de un portal web de fuentes. ¿Ah? Ya, Dafont, otro portal. ¿Alguna vez han bajado fuentes? Medium Font, ¿conocen? Apunten ese Medium Font, dafont.com. Font Squirrel, ¿lo conocen? Este de acá es muy bueno. Les voy a pasar este dato, ¿ya? Ya que estamos hablando ahora sí de sectores digitales, no puedo dejar de mencionar también
Ya, copien ese, ¿cómo se llama? Copien ese portal. Ese portal les recomiendo más que dafont.com, más que el mediumfont.com. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este portal de acá es más de fuentes profesionales. A las fuentes profesionales son aquellas que, aparte de tener todas sus características, también son multidimensionales. Como las características que les estaba diciendo. O sea, tienen todas sus variaciones, tanto en sus inclinaciones, en sus rectos, en sus delgadas, en sus versiones serifas y serifas, y también son multidimensionales. ¿Ok? A la diferencia, por ejemplo, de dafont.com, mediumfont.com, que son portales donde puede subir gente que no ha estudiado mucho lo que es la tipometría, pero saben lo que es la forma de la letra y generan sus propias letras. Pero a veces cuando ustedes descargan de esos portales, obviamente a veces te falta la ñ, te falta el simbolito de la coma, te faltan los símbolos especiales o características especiales. ¿Por qué? Porque no son profesionales. FontSquare es un portal muy bueno de fuentes profesionales. Ahora, ¿ustedes saben algo de la nueva tipografía 2.0 para web? La tipografía 2.0 para web, más o menos para que ustedes sepan, una web solamente antiguamente tenía como 5 familias con las que yo podía trabajar. Y esas 5 familias me permitían que esa misma tipografía se vea en todas las computadoras del mundo. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, el nuevo modelo tipográfico 2.0, yo puedo instalar una fuente especial y esa fuente especial se va a ver en todas las computadoras, sin necesidad de que esa computadora tenga esa fuente. ¿Por qué? Porque es un formato de programación. Y este programita de acá tiene esas fuentes también. Ahora, te permite poder bajar fuentes profesionalmente gratuitas. ¿Ok? O por lo menos su versión demo, su versión de muestra. Y si tú ya deseas comprarla, bueno, las fuentes están a partir de 20 o 30 dólares. Pero obviamente cuando nosotros vemos una fuente, pues tiene todas sus características completas, como les estoy diciendo acá. Una profesional es aquella que tiene este modelo, ¿ok? Que incluye las regulares, las itálicas, las Versalles. O sea, las Versalles son cuando yo puedo trabajar en altas, y las minúsculas también tenían modelos altos, no es reducir la letra. Los modelos en su versión es palo seco, en su versión serifa y su nueva serifa, y en su versión monoespaciado. Un monoespaciado, la letra monoespaciada, es aquella que cada cajetín tiene el mismo ancho. ¿Ok? Inclusive la I. Nosotros sabemos que la letra I, el cajetín es medio cajetín, ¿sí o no? Una letra monoespaciada, inclusive la letra I, su cajetín tiene el mismo ancho. Y por lo tanto es más abierta la letra al momento de poder digitarla. ¿Ok? Ahora, hay otra clasificación, que ya lo hemos visto un poco, lo voy a ver un poquito más. Estas son fuentes para impresión, y estas son fuentes para otros soportes. ¿Ok? Como se le puede decir también fuentes para web. En los modelos que son para impresión tenemos los modelos con serifa, los modelos sin serifa y los modelos caligráficos. ¿Ok? Por ejemplo, dentro de los modelos con serifa, las romanas, las antiguas romanas, las egipcias, que eran las serifas presas, ¿ok? Los modelos sin serifas, los geométricos, los realistas, los humanistas, que ahorita te voy a enseñar sus características. Las caligráficas son las clásicas góticas, ¿ok? Esas letras que tienen muchas decoraciones, tienen muchas formas, muchos florismos, ¿ok? También los estilos Superflex, que hicimos los estilos ingleses. Y por último también tenemos los otros soportes que son para web. ¿Ok? Pero más de lo que nos vamos a preocupar son los modelos para impresión. ¿Por qué? Porque son modelos que yo puedo tener en mi computadora para poder diseñar, para poder diagramar. Cuando hablo de una antigua romana, esta letra de acá, por ejemplo, este es un modelo antiguo romano. ¿Ok? Los modelos antiguos romanos, ¿en qué se basan? Serifas inclinadas, y el ducto de la letra siempre es igual en todos los ángulos. Mira la P, mira la O, la B, mira la O. Tienen la misma inclinación. Y algo importante es que su serifa es semirrecta. Su colilla es semirrecta, en el caso de las antiguas romanas. ¿Ok? Se utiliza mucho hoy en día, por ejemplo, con los modelos Time New Roman.
o parecidos a los modelos Time New Roman. Esta, por ejemplo, es una versión de la Garamond. Todas las computadoras hoy vienen instaladas con una tipografía Garamond. Ese es un modelo de romano antiguo, ¿ok? El romano de transición. Los romanos de transiciones se van a parecer por esto. ¿Se acuerdan que antes su serifa era más inclinada? Ya tenía un modo carpa. En el romano de transición es más recto. La inclinación del ducto ya no es tan tirado hacia la izquierda, sino es más recto en su composición. Pero sigue manteniendo en los superiores la serifa de modo inclinado. ¿Ok? Este modelo de acá se le conoce, chicos, al fondo, como los Adobe Caslon. Cuando tú te instalas el Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, vienen automáticamente con los modelos Adobe Caslon. ¿Ok? Las romanas modernas. Las romanas modernas son más elegantes, ¿por qué? Porque tienen lados contrapuestos en su contraforma, o sea, en sus lados positivos y negativos tienen delgado sobre grueso, ¿ok? Juega con el delgado sobre los gruesos, ¿ok? Su serifa ya es recta completamente, ya se va estilizando cada día más. Y aparte, se acuerdan antes que las dos, en la romana antigua y la romana de transición, era más inclinado. En este caso, el remate superior es más recto. Y ahora, acá ya se presenta el clásico, la clásica gota. La serifa cambia a un modo gotita. Eso se le dice modo gotas de las serifas. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, tenemos a esta señorita que es Bodoni. Bodoni es de 1765. ¿Ok? Obviamente ya ha habido versiones revisadas para los sistemas digitalizados hasta 1930. Claro, la de Saga Falabella se parece mucho, ¿no? La de Saga del año 1990. Que esa todavía... ¿Alguno ha ido a Saga San Miguel? Ya, en Saga San Miguel, cuando ustedes vean el letrero, es más o menos una Bodoni. Pero si te vas a Saga ¿cómo se llama? De Miraflores, al de Miraflores, ya no, ya es una Cooper. Cambia el modelo. No sé por qué cambia, tal vez son diferentes corporaciones. Pero el Saga San Miguel, que es el primero que se posiciona, tiene ese modelo. Es más antiguo, ¿no? Pero esa es la tontería, porque, por ejemplo, cuando Metro cambia, todos cambian. En cambio, Saga no ha cambiado y lo mantiene, ¿no? Ya es su estilo de ellos. Pasa. Ah. Melissa. Ah, Melissa, ya. Y acá tenemos ahora sí a las que les decimos las serifas egipcias. ¿Ok? Después del nacimiento de las romanas modernas nacen las serifas egipcias. ¿Por qué eran egipcias? ¿Por qué se les decía modelos egipcios? Porque la serifa es más gruesa, ¿sí o no? Ya no es una serifa delgada o una serifa delicada, sino es una serifa más gruesa. Obviamente todo el bastón, toda la forma interna es gruesa. E inclusive su gota también es más gruesa. Tiene una forma mucho más gruesa. Estos modelos también los van a ver en los modelos Clarendon, ¿ok? Que son modelos muy clásicos. Este modelo, por si acaso, inclusive en su ducto es más recto. Mira acá, la posición de su ducto. O sea, al momento de hacer la caligrafía, cuando crearon la básica letra, o la letra básica por la caligrafía, fue en un ángulo de 0 grados para poder hacer el trazado. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que acá ponía mi pluma perfectamente en 0 grados y comenzaba a hacer el trazado en 0 grados para obtener esa forma o esa contraforma recta. Y obviamente se utilizaban plumas más gruesas. ¿Ok? Ahora tenemos acá las postmodernas. Las postmodernas, en la postmoderna ya se va viendo el intento de tratar de salir de los modos decorados, porque hasta las serifas y las serifas egipcias y las romanas siempre había gotas, siempre había efectos delgados contra efectos gruesos, o sea, el juego de ritmo delgado grueso. ¿Por qué? Porque era antiguamente muy delicioso trabajar con la forma y la contraforma. Pero ya en las formas modernas, por el intento de tratar de hacerlo más rápido, obviamente ya estamos hablando también de los tipos móviles, tratar de hacer tipos móviles más rápidos, ya las letras son más gruesas, todas tienen un solo grosor. Obviamente comienzan a tener inclinaciones, pero ya se pierden las serifas. Ahora, cuando se comienzan a presentar estos nuevos modelos de letras, le dicen, por eso le dicen a las primeras palo seco, le dicen las grotescas, porque la gente cuando las comenzó a ver, las veía grotescas.
El antiguo mundo era mucho decoración, mucho estilo, y cuando comienzan a ver ya estos tipos de letras ya les comienzan a caer grotescos, pero se dan cuenta que es más fácil para la lectura. Porque si tú pones una letra delgada, una letra serifa delgada a esta distancia de 9 puntos ya no lees muy bien. En cambio, una letra gruesa o una letra recta, una semipalo seco, a esta distancia en 9 puntos sí la puedes leer muy bien. Entonces, la gente se da cuenta de eso y comienzan a adaptarla, ¿ok? Este modelo, por ejemplo, es un modelo de Rayuela, ¿ok? ¿Han leído el libro Rayuela? Basado en el año 2001, ¿ok? Creado ya en esos modelos. Pero obviamente este es un modelo más antiguo que nace ya en las eras posmodernas, ¿no? Chicos, silencio, un ratito. Tenemos las óptimas también, modelos palos secos. Ahora mira, en el modelo óptimo palo seco, la serifa es hacia adentro. ¿Se acuerdan que antes las rectas terminaban en terminaciones rectas? Estas terminaciones terminan hacia adentro, ¿ok? Pero obviamente siguen manteniendo el carácter de palo seco. ¿Por qué? Porque ya con la industrialización, con el cambio ya de estilos, tratamos también de que la letra sea más rápida de poder ser dibujada, digerida, ¿ok? Y obviamente esto ya pasa al sistema digital, porque recuerden que en el año 1958, cuando se diseña la letra óptima, todavía no había sistemas digitales. Pero esa letra hoy en día vive todavía en los sistemas digitales, ¿ok? Y tenemos también este modelo ya que son versiones de palo seco combinados con una serifa, le dicen la semiserif, ¿ok? Son rectos, pero tienen esas pequeñas terminaciones serifadas en algunas partes superiores de la letra, ¿ok? Pero, por ejemplo, en la letra A mantiene ese carácter de letra recta. ¿Okay? Ahora, la pregunta es, profesor, ¿pero por qué estamos viendo todos estos modelos? Ese modelo, por ejemplo, es un rotary semiserif, ¿ok? Al medio. ¿Por qué se están viendo estos modelos? Ya, no sabes, mantengan silencio, ¿ya? ¿Por qué se están viendo todos estos modelos, chicos? Porque todos estos modelos, que obviamente también son antiguos, son de 1800, 1950, todos estos modelos fueron pasados al sistema digital. Y cuando tú vas a trabajar una diagramación, cuando vas a trabajar un diseño, cuando vas a hacer una creación con tipografía y masa, tienes que ver con qué estilo de letra trabajar. O sea, no es agarrar yo, hoy día, me dicen, ¿sabes qué? Quiero que trabajes una tipografía para un banco, o hagas un afiche para un banco. Ah, entonces le ves una palo seco. ¿Pero por qué una palo seco? Si pudiste haber escogido tal vez una serifa moderna. Las serifas modernas generan esa rectitud y esa belleza, y esa masculinidad. Y los bancos recuerden que generan eso, seriedad y seguridad. Mientras que una palo seco tal vez te puede generar juventud e improvisación. ¿Ok? Entonces, en la forma de la letra también se ve el carácter y se ve la connotación. Uno no solo puede coger una letra porque la vio y ya acá me pareció, sino estudiar las formas y las contraformas. ¿Ok? Existen diferentes modelos, por ejemplo, este modelo de acá es muy utilizado hoy en día, que es el modelo Futura, que es muy parecido a los modelos grotescos, rectas completamente. Obviamente en los ojos, en la parte del ojo sí va a haber un poco de variación del cambio de forma o de tamaño, ¿ok? Pero después su aplicación es recta completamente. Ahora, ya se ven, por ejemplo, los modos humanistas. Este modo humanista, que son las Hill Sans, es cuando, recuerden que antiguamente el mundo era más o católico o más religioso, ¿sí o no? Se dedicaba mucho por la teología, era la teocracia. Cuando salen de ese proceso a las revoluciones, ya el mundo se vuelve más humanista, comienza a entrar más en la razón y en la base del modo científico. Y es ahí donde aparecen también estas letras en sus panfletos. ¿Por qué aparece este modelo de letra? Porque antiguamente más utilizaban las letras serifadas en contra de todos esos principios, ¿ok? Y obviamente también esos modelos han sido digitalizados. Después ya vienen, por ejemplo, ya tenemos la parte caligráfica, que son las letras que son de belleza hoy en día. Antiguamente eran más para escritura, pero ahora son más para estilo, belleza, composición gráfica. Este modelo de acá, a ver, ¿quién me dice dónde sale este modelo? De la columna trajana, ¿sí o no? La letra que estuvo en la columna trajana también ya ha sido copiada. Obviamente este modelo de letras solamente tiene letras altas, o sea, mayúsculas. ¿Ok? A esto de acá, a esta transición de una mayúscula a una
mayúscula más baja para que parezcan mayúsculas y minúsculas, a este modelo se le dice versalitas o versales, ¿ok? Que también les he dicho antes. Ahora, ¿por qué se trabaja este modelo? Porque tiene bastante elegancia entre lo delgado y recto. En una letra se va a ver siempre la zona delgada es la que sube y la zona gruesa es la que baja al momento de la ilustración. Sube, baja, ¿ok? Es por eso que se ven delgados y gruesos en las letras. Y esta letra hoy en día, por ejemplo, es muy utilizada para titulares. Sí, la R y la A sí tienen un poco más de unión. Acá hay una ligadura. ¿Por qué? Porque la R del muro trajano tenía esa forma, esa colilla larga. Entonces, para no perder ese estilo, se deja pues ese modelo. Y ese modelo también tenemos en los sistemas digitales. ¿Ok? Ahora, existen, por ejemplo, los modelos que le dicen la tipografía display. Ponga ahí una notita. La letra o tipografía display. La tipografía display, o la letra de título, como quiera decirle, es aquella que va a ser decorada. Que te la vas a bajar de la web y va a tener muchas decoraciones, efectos rasgados, juegos, morfismos, ¿ok? Y el gran error de los diseñadores es a veces utilizar esa letra de título, esa letra display, para diseño. Cuando esa letra display no puede ser utilizada tanto, digamos, para un aviso publicitario. Es como decir que yo ponga una Comic Sans en un aviso publicitario. La Comic Sans es una letra que es más redonda, irregular, no tiene forma, es digamos, asesino poner una Comic Sans en una parte publicitaria, ¿ok? Igual también como estos modelos que son los rasgados, los modelos con formas, con piedras, etcétera, no van para las composiciones gráficas. Ya sea, a no ser que sea pues para algo de niños, ¿no? Entonces si es algo de niños, sí puedo utilizar una letra display. Pero mientras no, pues no le voy a poner a un banco un modelo así, ¿no? Ahora si me dicen, por ejemplo, no sé, A sumare 2. Ya, entonces A sumare 2, esa letra, por ejemplo, fue basada en una caligrafía primero. Y de la caligrafía lo lanzan a lo que es la tipografía, que es la letra rica chicha. ¿Ok? Los modelos misceláneos, como ven acá, son esos modelos como, ¿han visto la letra Winding o Winding? Que solamente son caracteres especiales. Ya, esas letras se le dice letra miscelánea, ¿por qué? Porque cuando yo reúno esa letra me puede generar hasta texturas. Solamente escribiendo palabras, y me van generando texturas y formas. ¿Ok? Son diseñados para eso, solamente para texturas y formas. Bueno, las letras de pantalla, que en su proceso fueron cambiando. Originalmente una letra de pantalla, cuando estamos hablando del año 80, 85, cuando recién sale la computadora, se veía así. ¿Se acuerdan de los celulares al principio de los 90, 2000? Se veía más así, ¿no? Como el gusanito, ¿no? Y Pac-Man, los invencibles Nokia, ¿no? Ya. Se veían así, ¿por qué? Porque era basado en bits, ¿ok? La letra. Hoy en día la letra ya digitalmente en estos celulares pues ya se ve completamente mejorada, ¿ok? Y eso es lo que se le dice la tipografía 2.0 también. Tipografía, por ejemplo, combinación de tipografía y caligrafía. ¿Ok? Mira cómo combinan la caligrafía con la tipografía. Y este cambio de acá que ustedes están viendo, por ejemplo, un ratito quiero ponerlo, ya. Este cambio de acá, chicos, que ustedes ven, entre la letra, mira, una letra estilo caligráfica y una letra palo seco, a eso se le dice jerarquía y ritmo, ¿ok? O en la parte inferior también, jerarquía y ritmo. ¿Qué significa la jerarquía y ritmo? Es como decir, la danza que existe entre las letras o entre las composiciones tipográficas para poder pasar de una expresión a otra expresión, ¿ok? O de una forma a otra forma. Porque imagina que yo hubiera puesto pasión española con palo seco. Muy recto. Si lo hubiera puesto con un serifo o una serifa, ya sea una serifa moderna o postmoderna, no hubiera quedado. Era mejor para un modelo caligráfico, obviamente, y después pasarlo a un palo seco. Entonces, eso genera también la jerarquía. ¿Ok? Que ahorita vamos a ver también lo que es la base de la jerarquía. ¿Ok? Vean, por ejemplo, estos modelos. Entonces, mira cómo interviene, por ejemplo, modos caligráficos digitalizados con palos secos. ¿Ok? Y también cambios de color y cambios de tamaño. La jerarquía también se va a ver tanto en el cambio de tamaño y el cambio de color. Lo que en fundamentos visuales nosotros hemos visto como grande, mediano y pequeño. ¿Ok? Pero también en tipografía se ve grande, mediano y pequeño de acuerdo a qué? Al tamaño de letra, ¿ok? Tamaño de letra, grande, mediano, pequeño. Y también a los colores, grande, mediano y pequeño.
¿Ok? Entonces, eso genera jerarquía. No es solamente poner un título a lo largo, sino tratar de armonizarlo. ¿Ok? Bajo el concepto de la jerarquía tipográfica. Bueno, eso yo les voy a pasar todo este PDF, ¿ok? Que tiene bastante, me gustaría que lo lean. Este PDF de acá, por ejemplo, lo entregó Diego Sansalas en un seminario que lanzó, y se lo voy a pasar para que ustedes también lo puedan leer, ¿ok? Es muy bueno, quisiera que lo lean completo, chicos, porque ahí también tiene las familias tipográficas. Tengo demasiadas cosas. Ya, vean por ejemplo acá, ¿ok? Vean por ejemplo acá. La composición y la jerarquía tipográfica va a permitir esto. Que yo ponga, por ejemplo, una frase: visite Mendoza, tierra del vino, Secretaría de Turismo de la provincia de Mendoza. ¿Ok? Si yo no sé nada de diseño gráfico, o en Word, pongamos, o en Core, o el programa que sepa, pero no sé sobre jerarquía, puedo ponerlo así y no genero ritmo. ¿Ok? No genero composición. Lo que nosotros tenemos que aprender a considerar es ritmo y composición, que estábamos viendo en la clase pasada. ¿Se acuerdan? No solamente con el cambio de color, sino también con el cambio de tamaño. Porque puedes tener un solo color, pero cambiar de tamaños. Y al cambiar de tamaños, ¿qué permite generar esos ritmos? Grande, mediano, pequeño. También hay una salida, un recorrido visual, una conexión, grande y mediano. Entonces, ¿eso qué genera? Riqueza y ricura estilo visual. Digamos, solamente en un espacio, igual cómo puedo cambiar. ¿Ok? Y mira, no he cambiado de familia tipográfica. Ahora, ¿con cuántas familias tipográficas puedes trabajar? Por ejemplo, en un diseño puedes trabajar máximo con 2 familias tipográficas. O bien un palo seco y poner un serif, que ya sea un recto, o ya sea un serif nuevo, un romano, una intervención. Pero siempre se trabaja con 2 o 3 familias máximo tipográficamente. Inclusive también en la diagramación. En la diagramación también puedes trabajar con uno para el titular, pongamos un serifo para el titular y un palo seco para todo el contenido, o viceversa. Entonces, a veces cometemos el error de un diseño poner 5, 6, 7, 8, 10 familias. Eso que nos genera demasiado ruido. Y el ruido molesta al momento de leer. Entonces no sabemos por dónde irnos, si irnos por la izquierda o la derecha. Porque las letras rectas van a tener más grosor, las letras delgadas van a tener menos grosor. Y al tener menos grosor, entonces yo le digo, vete a la izquierda o vete a la derecha en el modo de lectura. ¿Ok? Ahora veamos otro ejemplo por aquí. Este año vive la Vendivia, mira, este año ve a Mendoza. Y mira acá, basándome también en una estructura de cajetines. ¿Ok? Jugué con una estructura de 3 cajetines. Acá tengo 3 columnas. 1, 2, 3. La tercera columna la maté, solamente puse el texto en masa en 2 columnas y puse un supertitular. Y eso que me permite, también me permite el ritmo. ¿Ok? Entonces, el ritmo y la jerarquía en la tipografía te permiten ampliar tu visualidad, o tu visión, perdón. Acá, por ejemplo, en los modos lettering, por eso en los modos lettering, cuando hicimos lettering, les hacía hacer figuras geométricas primero, ¿no? Poníamos rectángulos y con los rectángulos comenzábamos a armonizar. Porque eso nos permite esto. Por juego de color, armonizar la letra, asociar letras. ¿Ok? Por modo de familias también. Obviamente ya en las expresiones de lettering a veces sí pueden entrar 3, 4, 5 familias tipográficas porque es algo más artístico, algo más compositivo. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, un caso... A ver, un momento. Ya. Mira, por ejemplo, este caso de acá, ¿ok? Me tomé el tiempito para hacer un pequeño caso, que es algo clásico. Por ejemplo, voy a... Ya, un ratito, disculpe. Vamos a ponerle un poco más de... Ya, ahora sí. Cuando no tenemos control, tanto... mira, tipografía no solamente es texto, sino también viene a ser lo que es color y composición. Si yo no tengo un control sobre la tipografía, no domino bien lo que es la jerarquía, que eso viene con fundamentos visuales y la armonía del color, yo puedo hacer algo así. No, una frase, por ejemplo, ponerla así, ¿no? Cuando tu mundo se desmorona, ven a mí. Pero no tiene significancia, la letra es una letra, este modelo se le puede decir que es una letra de display, que es más armónica, pero no me da esa sensación, se ve mal compositivamente.
¿Pero qué? Me va a decir, profe, pero la tipografía me la bajé, era muy bonita. ¿Pero qué? Te faltó todo armonizar. Entonces puedes agarrar y pasar a un segundo proyecto. Vamos a ¿Contraste? Va un poquito del problema de los colores con el proyector, ¿ok? Por ejemplo, en este caso estoy trabajando con dos colores doble complementarios. Pero ¿qué es lo que hago? Mira, acá genero un ritmo de letras también. Mira, solamente con la misma letra, ¿ok? Una estilo, ¿cómo se llama? Romana en transición por sus inclinaciones, ya las reconozco, pero puedo jugar con esto. Mundo mío. ¿Qué es lo que hace esos cambios de colores y la jerarquía? Sobresalgan y generar una asociación psicológica. Que las personas puedan leer en bloques. Así como, por ejemplo, mucho utiliza eso la UCAL, mucho utiliza eso la Toluca UTEC en sus publicidades. Pone una frase con 2 o 3 colores. ¿Pero qué hace? Psicológicamente que comienzas a leer pequeñas frases y las comienzas a unificar en tu mente. Y es por esto, la jerarquía. ¿Ok? Y por último, también pueden hacer un último juego. ¿Ok? Con la misma frase. Y acá todavía tengo una mejor asociación. Tu mundo al mío. ¿Se dan cuenta? Y mira, no lo puse centrado, lo puse tirando hacia la derecha, o hacia la izquierda, perdón, pero invado. Imagínense que está dividido en 2 partes. El texto invade parte del segundo cajón, ¿para qué? Para que no parezca que está todo vacío. Y la línea, una línea de salida para hacer un llenado visual. Porque en diseño gráfico, en diseño publicitario, no es llenar el espacio, es tratar de armonizarlo y tener zonas de respiros. ¿Ok? Entonces eso también se ve solamente cambiando tamaños. Es la misma tipografía, he cambiado tamaños, he armonizado mi letra y he podido jugar con los colores complementarios o con los colores doble complementarios. Por ejemplo, otro modelo más, a ver. Por ejemplo, si tu ex te dice, nunca encontrarás a nadie como yo, dile, esa es la idea. Lo puedes poner así, ¿no? Pero tiene alguna significancia, tiene algún ritmo, tiene alguna composición, no, se ve tan seco, se ve tan como si alguien estuviera hablando de ganado. ¿Ok? Algo más básico que puedo jugar con eso, rápido pero sencillo. ¿Ok? A ver. Ahí está. En rojo, si tu ex te dice, porque es peligro, advertencia, si tu ex te dice, nunca encontrarás a nadie como yo, con sus palabras dulces, por eso armonizo el color y fundamento esa idea. ¿Ok? Entonces, ¿qué juego? Juego con los ritmos, juego con el color y juego acá con 2 estilos tipográficos. ¿Ok? Juego con 2 estilos tipográficos. Ya juego con 2 estilos tipográficos que genero fluidez, genero ritmo, genero jerarquía. En colores, primero encuentro por color fuerte, grande, mediano y pequeño. ¿Ok? Entonces, mucho de lo que han visto en fundamentos visuales, teoría del color y composición de diseño 2D, lo vamos a ver en tipografía. ¿Ok? ¿Me he dejado entender toda esa parte, chicos? ¿Sí? Parece fácil, parece difícil, es cosa de ir jugando. ¿Ok? Entonces, al momento de nosotros generar el diseño, recuerden, los colores oscuros y negros llaman más la atención. Los colores rojos, fuertes, enérgicos también llaman más la atención. Entonces, generalmente los titulares son los que van a llamar más la atención. Y el contenido tiene que ser subordinado al titular, ya sea por peso, por tamaño o por estilo tipográfico. ¿Ok? Ahora, ¿han terminado de hacer el afiche de Claro? Ya, porque les quería dejar. Ya, a ver. Ya, a ver, chicos, miren, tengo un segundo afiche para hacer, ¿ok? Basándonos ya en lo que es composición y jerarquía. Composición y jerarquía tipográfica. Pero quiero ver cómo han terminado su afiche de Claro, ¿ok? Por favor, hagan todos su afiche de Claro, quiero verlo. Hagan todos, si lo tienen en impreso y también en digital, por favor, ¿ya? Quiero verlo. Si no, ponte a hacerlo de una vez.
Como no manejo Illustrator, para mí es una experiencia nueva. Aparecen aquí en esta no aparecen las guías y acá aparecen las guías. Ya. Ver. Guía. Quería una impresión suave como esta. Ya. Pero creo que mejor en esta. Pero no las veo tus guías, ¿ah? Pero ¿por qué sale? ¿O es un error, el virus? Puede ser un error también ya, o sea, por todos los errores que se generan, ya Illustrator se genera con un error también de base. Pero volver a hacer el trabajo. No. O sea, en dos impresiones sale lo mismo. Yo dije, tu máquina está mal lograda. También puede ser un problema, ¿sabes? De que... ¿Del JPG lo imprimiste o cuál? Porque en PDF seguro. En Illustrator y en PDF. Porque acá no está la... Mira, vamos acá en el caparazón, ¿ya? Claro, esto yo lo corregí y lo puse atrás, esta hora. No, pero acá en el caparazón, mira. No hay. O es un error de lectura de la máquina o... Se ha generado un error. Pero eso más parece ser error de lectura de la máquina. Le ha faltado memoria a la máquina para poder trabajar. A la impresión, a la máquina que imprime. Sí, le ha faltado memoria. No hay problema, déjamelo así. No, para que esté gastando de verdad es por gusto porque lo estoy viendo. Lo pongo en cartulina Sí, negra. cartulina negra y preséntame. ¿Ya? No te preocupes, porque eso es memoria, este problema es memoria. No es en Illustrator. No, porque mira, acá lo estamos viendo. Si no, acá aunque sea tendría un pequeño error. Se nota de todas maneras. Y mira, está bien la masa. Ya es impresora, ya desaparece. ¿Ya? Ponlo sobre una cartulina negra y me la entregas. Muchas gracias. Acá. Llevar la cámara.